Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a aprender cómo funciona esto. Esto es un alternador de coche. De lo que se encarga es de convertir la energía mecánica del motor en energía eléctrica para cargar la batería o encender las luces del coche. Lo vamos a desmontar, vamos a ver cómo funciona y después vamos a crear un generador con una bici. Vamos a proporcionar nosotros la energía mecánica en la bici y vamos a crear electricidad, por ejemplo, para encender las luces de la casa. Obviamente cuando paremos se va a apagar todo, pero mientras estemos dando pedales estaremos alimentando las luces de una casa. Vais a ver que esto proporciona bastante potencia. Así que si queréis verlo, dentro vídeo. Vale, a ver si os lo consigo enseñar. Este que tengo aquí es el alternador, está conectado a la correa auxiliar, va por ahí la correa auxiliar. Bien, esto por ejemplo es la bomba de agua, que mueve todo el líquido refrigerante por el motor. Y esta es la rueda de cigüeñal. Diréis, ¿por qué es tan grande? Pues para eso mismo, para conseguir una multiplicación muy grande. El motor al girar, esta, y esta mueve a todas las demás. El diámetro de esta polea ya sabemos que es más o menos 6, y el diámetro de la rueda de cigüeñal es... ¿cuánto pone ahí? Unos 16. Bien. Oye Siri, divide 16 entre 6. 16 partido por 6 es aproximadamente 2,66. O sea que por cada vuelta que da el motor, el cigüeñal, el alternador da 2,6 vueltas. Bien, o sea que si el motor ahí está girando el cigüeñal, vamos a suponer que son 1000 vueltas por minuto, el alternador está girando a 1000 vueltas por 2,6, o sea, a 2600 revoluciones por minuto. Este es el cigüeñal que está girando a 1000 revoluciones por minuto, y tenemos al alternador que estará girando a unas 2600. ¿Cómo hacer funcionar este alternador? Es muy fácil. Vamos a conectar el negativo de esta batería ahí a cualquier lado de lo que es la carcasa del alternador. La masa del coche al final es el polo negativo. El polo positivo vamos a conectar ahí. Otros alternadores lo tienen en la parte de atrás, sería este tornillo de aquí. El polo positivo se conecta ahí. Perfecto. Como veis ahora que no está funcionando el alternador, está dando 12 voltios. O sea, los 12 voltios que tiene la batería. Pero si nosotros queremos cargar la batería con el alternador tendrá que dar más de 12 voltios, ¿no? De hecho, los alternadores cuando giran dan 14 voltios para así aportar corriente a la batería. El voltaje que dé el alternador tiene que ser más alto que el de la batería para así cargarla. De hecho, es de 14 voltios. Voy a hacer girar el alternador con este taladro. Como veis, no está cargando la batería. Eso es porque el rotor no es un imán, el rotor es un electroimán, y para hacer funcionar a ese electroimán hay que excitarle, hay que meterle corriente. Y es este cablecito que tiene aquí, este cablecito amarillo que tiene aquí, es el cable que excita al rotor. Bueno, esto va al regulador y el regulador excita al rotor. Pero por ejemplo, este otro alternador de aquí que tengo, no traía el conector, pues ese sería el pin ese de ahí, ¿no? El conector ya está ahí metido, así que aprovecho ya que tiene aquí el cable, mejor. Entonces lo tenemos que excitar. Sacamos un cable del polo positivo y lo llevamos ahí. Ahí está, ya está excitado el rotor. Ahora aquí normalmente se pone una bombillita, esto es una bombilla LED de 12 voltios, y ahora sí nos conectamos ahí al regulador. Pues esta bombilla es la luz de la batería del cuadro. Cuando nosotros encendemos el coche y nos sale ahí la luz de la batería, es esta bombilla de aquí. Lo que nos indica es que el alternador está quieto y el rotor le estamos alimentando con la carga de la batería, o sea que estamos gastando batería. En cambio, cuando nos pongamos a hacer girar el alternador va a dejar de chupar carga de la batería para excitar el rotor, y él mismo, con la electricidad que genera, se va a alimentar el rotor, por eso se va a apagar. En cuanto le pongamos a girar, se va a apagar la luz, por eso, porque ya no está excitando la batería al rotor, se excita él mismo el rotor. Vais a ver. Y como veis, ahí está cargando a 14 voltios la batería. ¿Cómo funciona el alternador?
He colocado aquí el polímetro para medir miliamperios y lo he conectado aquí a este cable. Esto es simplemente un cable de cobre. Cuando nosotros acercamos un imán al cable de cobre, no pasa nada, como veis sigue en cero. Pero cuando nosotros movemos el campo magnético, como veis, está creando una corriente. ¿Veis cómo suben ahí los miliamperios? Eso es porque el campo magnético mueve los electrones que están dentro del cable y por lo tanto se crea una corriente. Pues bien, pues un generador funciona exactamente por el mismo principio. Como veis, tiene un rotor, porque rota, y un estator, porque está estático. Como el estator, como veis, tiene aquí unos bobinados, mucho cable, mucha longitud del cable, es lo que interesa. El rotor lo que tiene ahí dentro es un electroimán. Dentro de esos dientes, ahí tiene un bobinado, un cable de cobre, que simplemente es un electroimán. Ya hemos hablado mucho de los electroimanes, os dejo aquí vídeos explicando. Para que veáis que dentro del rotor hay un electroimán, vamos a meterle corriente continua de la batería, una a cada pista, a donde irían las escobillas. Voy a poner aquí estas arandelas así, para que veáis cómo se pegan cuando enciendo el electroimán del rotor. Si en vez de ese electroimán tendríamos, por ejemplo, aquí estos imanes, metiésemos ahí esos imanes, pues también funcionaría el alternador y generaría electricidad. La ventaja de tener un electroimán en vez de tener imanes permanentes, como pueden ser estos, en vez de que podemos regular la intensidad del campo magnético regulando simplemente la corriente que le entra al electroimán. Esto que tenemos aquí es el regulador, de lo que se encarga es de excitar al rotor. Tiene aquí unas escobillas, ¿vale? Esas dos escobillas de ahí. Ahí están las dos pistas por las que tiene que deslizar las dos escobillas y excitar al rotor. El rotor es un electroimán, necesita un polo positivo y un polo negativo. Pues eso, una es el polo positivo y otra el polo negativo. Y el regulador lo que se encarga es de controlar la potencia que genera el alternador. Claro, la correa esta está girando a una velocidad proporcional a la del cigüeñal. Entonces, si nosotros aceleramos el motor del coche, las revoluciones del motor suben y esto gira mucho más rápido. Entonces, en vez de 14 voltios, pues el alternador igual se dispara a 16 voltios. Claro, entonces con 16 voltios igual nos funden las luces del coche. El regulador detecta que está cargando a más de 14 voltios y baja la intensidad del electroimán que tiene el rotor para que vuelva a cargar a 14 voltios. En cambio, si vuelven a bajar las revoluciones del coche, vuelve a subir la excitación del electroimán del rotor para que cargue otra vez a los 14 voltios que necesita la batería del coche. Entonces ya sabéis, los imanes tienen polo norte y polo sur. Por ejemplo, el lado derecho vamos a suponer que es el polo norte del imán. Pues todos los dientes que están ahí tocando el lado derecho, todos estos que están aquí, la polaridad será norte. Y todos los dientes que están en el lado izquierdo, están tocando el lado izquierdo del electroimán, pues serán polo sur. Entonces al unirlos tenemos polo norte, polo sur, polo norte, polo sur, polo norte, polo sur, ¿no? Fácil. ¿Qué ocurre al meter ahí el rotor dentro del bobinado del estator? ¿Qué ocurre? Que al girar se cambia muy rápido. Polo norte, polo sur, polo norte, polo sur. Muy rápido. Claro, en un coche eso está girando a 1600 revoluciones por minuto o muchas más. Entonces, al cambiar tan rápido polaridad el electroimán, dentro de estos bobinados se genera una corriente eléctrica, se produce un movimiento de electrones, como lo que hemos hecho aquí con el cable. Al mover el imán, movemos los electrones que tiene el cable. Claro, esa corriente es alterna, porque cambia norte-sur, 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 ¿no? Y esa corriente alterna viene aquí, las salidas de las bobinas del estator vienen aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí hay unos diodos que lo que hacen es rectificarla, porque a veces la corriente alterna es positiva y a veces es negativa. Pues lo que hacen aquí estos diodos es rectificarla para sacar una corriente continua a 14 voltios. Como veis, tiene 6 diodos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y este es el diodo, este es el lado negativo, entra la corriente por debajo y sale por arriba. Al final es lo mismo que estos que sacamos en el anterior vídeo, el de los paneles solares. Muy bien, y ahora vamos a empezar con la construcción de nuestro generador. Vamos allá. Voy a quitar la goma y le voy a poner una correa que haga girar esta rueda pequeña del alternador. Entonces, como esta rueda es muy grande y esta es muy pequeña, conseguimos una multiplicación de velocidad muy grande, que es lo que nos hace falta para que genere electricidad el alternador. Nos hace falta unas 1600, 1300 vueltas. Deshinchamos la rueda, apretamos la válvula para que se deshinche y ahora sacamos la rueda. Mirad el perfil que tiene, es una guía y
y esto es súper útil para hacer estructuras porque tiene aquí agujeros en los que puedes meter tornillos y todo. Vamos a soltar el tornillo de rodamiento, ponemos la guía, volvemos a meter el eje un poco más ahí, y ahora con esto pues lo apretamos bien ahí. Está perfecto. Voy a hacer un cuadrado aquí y lo voy a unir con estas escuadras de metal. Metemos una arandela, un tornillo, cuadra, le rascamos la tuerca por el otro lado. Y ahora con 2 llaves lo apretamos ahí. Ya tengo la estructura más o menos montada. Ahora las patas las tenemos que ajustar a la altura de la correa que he comprado. La polea del alternador tendría que estar aquí donde está mi mano, ahí, a esta altura, para que girase, ¿no? Pero primero lo que vamos a hacer es una base para la estructura. Vamos a hacer con una tabla de madera. Estoy ajustando la altura de las patas para que la correa quede tensa y... Vale. ¿Qué pasa? Que la correa esta es muy ancha. Esta correa es la que tiene el coche, que mueve el alternador, también mueve la goma de agua, por ejemplo. Esto tiene un tamaño de 2160 milímetros, o sea, 2 metros y pico. Pero ¿qué pasa? Que es muy ancha para la rueda de la bici. Como veis, se encaja perfectamente en la polea del alternador, incluso las ranuras y todo. Pero claro, la rueda de bici es más fina y no entra la correa ahí. Como veis, tiene 4 o 5 ranuras, así que vamos a cortarla por aquí, por la segunda ranura, para que sea más fina. Es bastante fácil cortar esto porque la ranura nos ayuda. Ya está, a ver si sale entera. Perfecto. ¡Perfecta! ¡Ahí está! No queda ahí bien. Ahora lo que tenemos que hacer, que igual es lo más complicado, que es alinearlo, poner las 2 poleas alineadas y que esté tensa la correa. Bien, y ahora con esta chapa vamos a amarrar el motor. Ahí está. Vale, más o menos ya está. Por cada vuelta de la rueda de bici, el alternador da muchas más. Es muy fácil calcularlo. Medimos el diámetro de la rueda de bici, 57,5, y el diámetro de la rueda del alternador, 6. 57,5 entre 6. Aproximadamente 9,58. La relación de transmisión nos sale 9,5. Eso quiere decir que por cada vuelta que da la rueda de bici, el alternador da 9 vueltas y media. Qué frío tengo en la cabeza, macho. Ya tengo la estructura montada. He tensado la goma. Como veis, la goma está bastante tensa para que gire bien. Tengo aquí un tacómetro. Esto es para medir las revoluciones por minuto. Y como veis, viene con unas pegatinas. Cortas un cachito de pegatina y la pegas ahí. Estas pegatinas son unos reflectantes, como lo que tienen los chalecos de emergencias y así, que tienen los coches, por ejemplo. Y se corta un cachito y se pega ahí en la rueda, o ahí, como veis. Apunto ahí el láser y va contando las veces que pasa, ¿veis? Vamos a ver. 580 y la de la rueda 159, 160. Divide 1580 entre 160. Eso es 9,87. Pues prácticamente lo mismo que hemos calculado midiendo el diámetro, es obvio, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es quitar la rueda de adelante y voy a poner la rueda de atrás, que es la que tiene los piñones para la cadena, que al final es la que empuja, ¿no? Es cambiar una rueda por otra. Y diréis, oye Alberto, ¿y por qué no has puesto directamente la rueda de atrás en vez de ponerla de adelante? Ah, la sacamos a la fuerza por fuera y giramos, ¿veis? Vamos a enganchar el cuadro
de la bici. Esta era mi bici de cuando tenía 16 años o así. Le choca el pedal aquí. Qué listo puede llegar a ser. Tío, ahora tengo que cambiarlo todo. El colega. Bien, seguí trabajando en la base. He fabricado esto. La rueda de adelante la he amarrado a la base con una tira de metal. Bueno, y la clave de todo esto es simplemente esta viga de aquí de madera que le he puesto para que todo el peso se soporte aquí en esta viga, porque si yo pongo todo mi peso, los 90 kilos, al final esto se va a doblar y se va a salir la correa. Tiene que estar bien tensa la correa. Entonces, al poner esta viga aquí, puedo poner todo mi peso encima del sillín, que no cede, no va a ir más abajo. Esto ya está prácticamente listo. Voy a reforzar un poco más la estructura para que yo al subirme no tenga ninguna posibilidad de moverse la bici y se suelte la correa o algo. Este triángulo que hemos hecho aquí le da muchísima fuerza a la estructura. Esto ahora no se mueve hacia ningún sitio. Ya ha quedado bien amarrado para que la bici no se mueva lateralmente. Así que ahora voy a intentar subirme. Está un poco alta, eso sí, pero parece que está bastante firme, que no se va a mover de ahí. Oye, no va mal, un poco inclinado, pero estoy un poco inclinado. Un manillar más alto me vendría muy bien para agarrarme. Me va a dar un poco de pena desmontar esta bici, pero bueno, necesito su manillar para estar un poquitín más alto, así que se los voy a cambiar. Esto le he puesto aquí una lámina de aluminio para que haga un poco más de cuerpo. Bien guay, he hecho aquí este remix. Estoy ahí apretándolas. Vamos a poner las gomas. Así mejor. Eso es. Sí, mucho mejor así. Bien. Voy a intentar encender estas 6 lámparas LED que tengo aquí. Son lámparas LED de 20 vatios cada una, o sea, 6 por 20, 120 vatios. Y las voy a intentar encender con mi potencia. Me voy a subir a la bici y voy a ponerme a dar pedales. Y como ya sabéis, el alternador lo que hace es generar una corriente continua a 14 voltios. Son lámparas de 230 voltios en corriente alterna, ¿no? La corriente que tenemos todos en casa, en los enchufes. Entonces, ¿cómo pasamos de la corriente continua de 14 voltios a alterna de 220? Con un inversor. Esto es un inversor de 200 vatios. Por aquí, que eso está preparado para enchufarlo al mechero del coche, entran los 12 voltios. Y por aquí, que esto es un enchufe normal de casa, sale de 220. Esto lo voy a conectar a la salida del alternador. Y voy a conectar aquí un enchufe. ¿Vale? Entonces, con este cable lo que voy a hacer es conectarme a cualquier enchufe que tenga por la casa para aportar yo electricidad a estas luces. Pero primero nos tenemos que desconectar de la red eléctrica, porque la red eléctrica, ya sabéis, 220 voltios, 50 hercios, o sea que la corriente oscila 50 veces en un segundo. La tensión de la red eléctrica esté en 220 voltios positivos, la que está dando mi inversor igual está en 220 negativos, entonces se crea una diferencia potencial ahí de 440 voltios. Lo que voy a hacer es un cortocircuito en el cable. Seguramente pasa es que queme el inversor. Entonces lo primero que tenemos que hacer es desconectarnos de la red eléctrica. Vamos a los fusibles que tenemos en casa y los apagamos. Tenemos que quedarnos a oscuras para aportar nosotros la electricidad, porque esto va a generar también a 50 hercios, pero va a ir completamente desfasado de la red eléctrica. Voy a conectar aquí el alternador. Como veis, ahí se enciende la luz de la batería en el cuadro de instrumentos del coche. Es un LED, pero bueno, ya sabéis. Y aquí tengo el inversor. Ponemos ahí al polo positivo, conectamos ahí, y el polo negativo al otro lado. Hostia, tú.
Ahí está encendido, ¿veis la luz de power? Bien. Con este cable que tengo aquí nos vamos a enchufar a un enchufe de aquí de la casa, ¿de acuerdo? Nos conectamos. Voy a apagar este interruptor aquí de momento y voy a enchufarme aquí al inversor de corriente. Listo. Bien. He cortado el suministro de la red eléctrica y ahora la casa está sin luz. Entonces ahora cuando demos nosotros a este interruptor, la corriente del inversor pasará a la casa por el enchufe. Primero voy a encender las luces. Voy a dar el interruptor. Ahora las luces deberían de estar encendidas, pero obviamente no hay corriente. Entonces, en cuanto apriete este interruptor, se deberían de encender las luces porque la batería está haciendo funcionar al inversor. Pero ya os digo que la batería está un poco descargada, así que no creo que la siga encendiendo. Le damos. Bueno, lo que está ocurriendo ahora es que el inversor está encendiendo las luces, pero como veis no tiene suficiente potencia, se encienden y se apagan. Vamos a darle con la bici. ¡Buah, cómo cuesta, Se nota, tú. Se nota un huevo. Voy a parar. Ahora se descarga la batería otra vez. Y voy a apagarse. Ahí está. Voy a ponerme otra vez a dar pedales. Y cuando esté dando pedales, Pablo me va a desconectar la batería. Entonces seré yo el que está encendiendo las luces. Y en cuanto pare, se apagarán. Damos la luz. Espérate. De aquí el Tour de Francia. Espérate. Vamos allá. ¡Dale, Pablo! ¡Dale, Pablo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Big Bang! Ahora voy a parar. 1, 2, 3. ¡Ah! Está guapo, ¿Y eso que nos ponemos a ver una película mientras estás tú dando pedales? Pues lo mismo, pero esta vez vamos a apagar las luces y ahora la tele. Voy a intentar encender la tele. Cuando esté a 14 voltios, le das al interruptor y luego das al botón de encender la tele. Vale. Espera, espera. ¡Vale ahí! ¡Vale ahí! ¡Te entiendo, hostia! Yo creo que es el inversor. Sí, estamos... Mi utensilio de trabajo, por favor. Sí. Vale. Creemos que no funciona porque esa tele es de 85 pulgadas y el inversor no tiene potencia. El inversor es 200 vatios y no tiene potencia para encenderla, así que he traído una tele más pequeña de 55 pulgadas. Su potencia debería ser unos 120 vatios. Vamos a repetir la operación, pero esta vez con la tele pequeña. ¡Ahí todo! ¡Mira, la tele! Esta es la batería, La batería, por acá. ¡Ahí está! ¡Y falta esto! Vale, ya está. ¡Oh, chaval! Y hasta aquí el vídeo, chavales, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, como siempre os pido, dejadme ahí abajo el like, que me ayuda muchísimo. Nada más, felices fiestas y hasta la próxima.